La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Ciegos espiritualmente. Vamos a mirar cómo es que las doctrinas, las falsas doctrinas, con un evangelio diferente, están siendo guiados por ciegos. Vamos a estudiar la palabra de Dios en relación a esto. Una persona no es justificada para con Dios por ir a misa, por confesarse, por comulgar. Tampoco lo es por hablar en lenguas, literalmente. Tampoco lo es por ir a las congregaciones. Tampoco lo es el decir que creer que Jesús es el Hijo de Dios y ser esclavo del pecado. La doctrina es simple. La doctrina es simple. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios es salvo, pero debe de ser guiado a través del Espíritu Santo. O sea, una persona que sigue la corriente del mundo está siguiendo al mundo, no está siguiendo a Cristo. Una persona que prefiere el mundo se engaña a sí mismo. Vamos a estudiar aquí en referencia a los ciegos espirituales. ¿Ok? Acuérdense que cuando estudiamos el Antiguo Testamento, esa es la sombra y figura. Y de hecho lo que hace Cristo también es sombra y figura de lo espiritual. Cristo le dijo a sus discípulos que lo que él hacía, también sus discípulos lo iban a hacer, y aún cosas más grandes, mayores. Ahí estaba hablando en relación a lo espiritual. Si Jesús sanaba a un ciego, los apóstoles también, pero había algo más grande, espiritualmente. ¿Cómo? ¿Cómo se le abren los ojos espirituales a las personas? Con el Evangelio. Una persona que recibe el Evangelio siendo como un niño, siendo humilde de corazón, o sea, escuchando como un niño, no alegando, no contradiciendo, no, como un niño. Una persona que escucha como un niño, como una niña, el Evangelio, Cristo le abre el entendimiento. Cristo le quita la ceguera espiritual. Fíjense bien, en Mateo 11, del 4 al 6. Hablando Cristo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Fíjense bien, este es el versículo que yo escogí como el más importante de todos. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. De hecho yo andaba contemplando ponerle al video, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. La falsa doctrina siempre va a ir acompañada de orgullo, sobre todo de orgullo, de vanidad. Fíjense bien otra vez, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Cristo vivió una vida perfecta. Él no pecó. Como Cristo no pecó, Dios lo recompensa. Lo que ya estaba en la ley. En la ley decía era,
Si tú cumples la ley, vas a ser bendecido tú, tus hijos, tus nietos, hasta 1000 generaciones. Cristo con su obediencia ganó hasta 1000 generaciones. ¿Ok? Entonces lo único que hay que hacer es creer en Él, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el que obedeció en todo a nuestro Padre Dios. Y en la medida que nos unimos a Él en espíritu, somos un solo cuerpo espiritualmente. De eso se trata, ser el cuerpo de Cristo en el espíritu. Fíjense bien, déjenme darles el contexto de Mateo 11. Cuando Jesús, del 1 al 6, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. En nuestros días, para darles a entender estos versículos, los ciegos ven. Nosotros cuando andábamos en el mundo andábamos ciegos. Los cojos andan. Nosotros cuando andábamos en el mundo teníamos un pie en el mundo y otro en la iglesia. Andábamos cojos. Los leprosos son limpiados. Cuando yo me justificaba por ir a misa, por confesarme, por comulgar, yo era un leproso. Estaba lleno de pecado. ¿Por qué? Porque el ir y confesar mis pecados y el ir a misa y el comulgar a mí no me hacía el más santo. Pero una vez que uno escucha el verdadero evangelio de que nosotros somos salvos, somos justificados por lo que Cristo hizo, somos limpiados de esa lepra del pecado. Los sordos oyen. Yo que estaba sordo, eventualmente fui humillado por Satanás. Y cuando fui humillado, entonces yo tenía mi corazón, estaba dispuesto para escuchar. Porque debemos de ser humillados, porque tenemos mucho ego, mucho orgullo. Nuestro ego debe de ser doblegado. Y cuando somos como niños, una vez que somos humillados, estamos listos para escuchar las buenas nuevas. Los muertos son resucitados. Cristo resucitó muertos. Nosotros que andábamos muertos en el pecado, ahora vivimos juntamente con Cristo. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. A los pobres de espíritu, a las personas que no son altaneras, orgullosas. Una persona que no quiere escuchar, no hay que decirle nada. No hay que rogarle, no quiere escuchar. Es como hablar contra la pared. Es más, es mejor hablar con la pared. Por lo menos la pared no te dice nada. Una persona que está aferrada, que Dios no existe, o que está aferrada y no quiere escuchar, porque piensa que su doctrina es correcta, porque esta es la verdadera, dicen ellos. No escuchan. Entonces, ¿cuándo van a estar dispuestos? Cuando sean humillados, cuando Satanás precisamente los ataca y les da duro, los humilla, entonces van a ser pobres, entonces podrán tal vez escuchar. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Fíjense bien lo que estaba profetizado, ¿ok? Y ahorita vamos a regresar a la ley. Juan 9 del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Son las personas, o sea, nosotros todos nacemos ciegos espiritualmente. Entonces nosotros somos ciegos espiritualmente para que la obra de Dios se manifieste en nosotros. Ok, fíjense bien en relación a predicar el verdadero evangelio. Esto que dice Pablo no salió de sí mismo. Pablo conocía la ley. Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, que sea maldito. No es que Pablo andaba maldiciendo a las personas, eso es lo que dijo el Señor. ¿Ok? Eso es lo que dijo el Señor. Una persona que predica un evangelio diferente es maldito. Les voy a dar tres personas y ustedes vean, a no ser de que Dios les abra el entendimiento por su misericordia, les voy a dar 3 ejemplos y véanlos, síganlos de vez en cuando. Joel Osteen, él está ciego, él anda enseñando un evangelio diferente. Como está ciego, está guiando a otros ciegos. Le va mal. A Joel Osteen, aunque sea millonario, está ciego. Ustedes vean cómo Satanás le va a dar duro. O le está dando duro. ¿Por qué escojo 3 personas? Por decir el evangelio de la prosperidad. El ahora del Joel Osteen en inglés. Cash Luna. Sigan a Cash Luna y vean cómo va a terminar. Cash Luna. No va a terminar bien, hermanos. No va a terminar bien. Hay pura condenación para contra él. Por decirles, el sacerdote padre Luis Toro. Véanlo, véanlo. Él anda enseñando un evangelio diferente y aparte se burla de los que andan. Ya el hecho de que enseñe un evangelio diferente y ande peleando ahí con personas, ustedes vean cómo Dios lo entrega a Satanás y vean lo que les va a pasar a estas 3 personas. Nosotros tenemos la autoridad para ponerlas como ejemplo, así como Pedro le dijo a Ananías, Ananías, ¿por qué andas echando mentiras? ¿En cuánto vendiste la propiedad tanto? Mentiroso, cayó muerto. Igualmente su esposa cayó muerta porque ella sabía. Esto no lo hago yo con el afán para demostrarles, no, porque el Señor así nos enseña. Tenemos la autoridad para que la gente tenga temor de Dios. Vean ustedes. Ok, yo les pongo 3 ejemplos. Deuteronomio 27:18. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo, amén. Ahí está. Una persona, Dios nos enseña con la naturaleza. Imagínate, viene una persona que está ciega, no puede ver. Y vamos a decir, le pones una silla delante de él o le pones una piedra o algo. Dice el Señor, maldito el que hiciera errar al ciego en el camino. Literalmente cualquier persona que se burle de un ciego, que haga tropezar a un ciego, nos cae mal, se ve mal. Entonces, si eso está mal en este mundo, imagínate en lo espiritual. Nosotros no estamos para agradar a las personas. Nosotros buscamos agradar a Dios. Nosotros no vamos a andar querer predicar una cosa diferente. El evangelio es simple para el que tenga oídos para oír. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, que fue lo que dijo Pablo. Maldito el que enseñe un evangelio diferente. Éxodo 4 del 10 al 15.
Esto ya está más complicado de entender, ¿ok? Pero se los voy a explicar, a ver si primero Dios les abre el entendimiento. Esta es la figura, ¿ok? Está hablando el Señor con Moisés en Éxodos 4 del 10 al 15. Entonces dijo Moisés a Jehová, porque lo mandó para que sacara a su pueblo. Dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahorita ya miramos cómo Cristo mismo les dijo a sus discípulos, ¿okay? ¿Por qué hay ciegos? ¿Por qué hay sordos? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. También Cristo les dijo, cuando ustedes estén en una situación y vengan y los persigan y que les hagan un juicio, traten de no defenderse ustedes, o sea, no traten de poner su razonamiento. O sea, traten de tener la mente en blanco, o sea, callar, para que Dios, a través de su Espíritu Santo, hable a través de nuestra boca. Y sea Dios hablando a través de nosotros. Déjenme darles un ejemplo. El Señor me mandó a predicar. Yo soy predicador. Entonces un día yo ya he estudiado la palabra de Dios, he leído la Biblia, la he estudiado, me voy. El Señor casi siempre, antes de llegar a una situación en donde me van a hacer una pregunta, el Señor siempre siempre me decía de antemano, me explicaba lo que me iban a preguntar. Pero una vez yo le hice una pregunta al Señor y el Señor me la contestó precisamente cuando yo estaba predicando. Y les voy a decir qué era. Yo le dije, Señor, no entiendo muy bien lo de la Trinidad. Le digo, cuando usted quiera, hágamelo entender, Señor, porque no lo entiendo bien. No lo podría explicar. Entonces un día estaba yo predicando el Evangelio y precisamente eran unas señoras testigos de Jehová. Entonces me hicieron esa pregunta en relación a la Trinidad, porque ellas casi siempre están preparadas con versículos, sobre todo para los unitarios. ¿Okay? Entonces ella me contestó con un versículo como si yo fuera unitario, evangélico, pentecostal unitario. Entonces cuando me hizo la pregunta en relación a la Trinidad, yo le digo, Jesús es uno, el Padre es uno, los ángeles son uno, nosotros somos unos en Jesús. Cristo no es el Padre, pero Él es uno con el Padre. El cuerpo, los ángeles son muchos, pero son uno. No están divididos, son uno en espíritu. El cuerpo de Cristo, aunque somos muchos miembros, somos uno. Así de simple, hermanos, así de simple. Y de hecho estaba otra persona así sentada, que una vez que terminé de predicarles a estas señoras que eran testigos de Jehová, cuando vine a predicarle el evangelio a la persona, él también estaba escuchando y me dice, oye, yo también tenía esa duda y no la entendía. Dice, ahora la entiendo. Entonces el Señor, fíjense bien, el Señor me contestó lo que yo le pregunté precisamente en la predicación. Me lo hizo saber a mí, me lo hizo saber a las señoras, las que me preguntaron, y a otra persona. Ya desde entonces sé cómo explicarlo.
Entonces, ah, a veces nosotros queremos contestar o meditamos con nuestro propio entendimiento, pero nunca lo vamos a entender. Las escrituras no son así, hermanos. Las escrituras el Señor nos hace entenderlas a través del Espíritu Santo. Aquí está, fíjense bien. Jehová le respondió a Moisés: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, así como el Señor estuvo conmigo cuando yo andaba predicando. Te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Fíjense bien, esta es una figura. Ok, ¿cómo se los digo? Moisés es una figura de Cristo. Okay. Aquí Aarón es una figura del que habla bien. ¿Quién es el que habla bien? El Espíritu Santo, los ángeles. Okay. Entonces, Dios escoge a una persona que no sabe hablar, o sea, nosotros, que no sabemos hablar. Así están las escrituras, que Dios iba a escoger personas no muy entendidas en el hablar para predicar el Evangelio. No conocemos nosotros que filosofía, no sabemos hablar bonito, vaya. Pero el Espíritu Santo sí. Entonces el Espíritu Santo habla a través de nuestra boca. ¿Y quién es el que pone esas cosas en los ángeles para que ellos hablen a través de nosotros? Es nuestro Padre Dios. Así de simple. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Ok, aquí se trata de andar en el camino. El camino es Cristo. Stop, Joey. Proverbios 23-26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Tu corazón. El Señor quiere tu corazón. El Señor no te obliga. El Señor no te obliga. Un hombre, cuando está con su esposa, no la va a agarrar y la va a agarrar del cabello, la va a golpear y le va a decir: a mí me vas a amar porque me vas a amar. No, no. Así como un hombre necesita ganarse el corazón de la mujer, pero si la mujer no quiere darle su corazón, nunca va a poder. Nunca va a poder. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que le entreguemos el corazón. Doblegarnos a Él. Padre, estoy cansado, Señor. Estoy cansado, Señor. Yo le entrego mi corazón. Condúzcame, Señor. Guíeme. Él quiere tu corazón. Así como una mujer se cansa, porque se cansan, así como también los hombres se cansan. Los hombres, vamos a decir, un pastor también se cansa. ¿Qué debe de hacer un pastor que anda cansado, batallando, con dolores de parto? Ay, Señor, otra vez vuelvo a tener dolores de parto con estas personas, Señor, que se regresan al mundo. Pastores se cansan también. ¿Qué tienen que hacer los pastores? Lo mismo. Dame, hijo mío, tu corazón, y dejar que Dios obre.
en los corazones de estos pastores, para que Dios les dé nuevos ánimos, nuevas fuerzas. Porque una persona que tiene al Señor, mientras el Señor esté con él, nunca se van a cansar. Se van a cansar acá de, ay Señor, otra vez. Le pides fuerza, Señor. Estoy cansado, ayúdame, Señor. Y el Señor te da fuerzas. ¿Okay? Levítico 19:14. No maldecirás al sordo. O sea, al que no quiere escuchar. Por ejemplo, tú vienes y le hablas a un católico, le dices el evangelio, te escucha. Pero él dice, no, 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 esta es la iglesia verdadera. Esta es la que más años tiene. O sea, su razonamiento dice, es que antes no existía la evangélica. Sin ellos entender que el que abre el entendimiento es Cristo. Cristo les puede abrir el entendimiento a una persona en la iglesia evangélica, en la iglesia católica, en los testigos de Jehová, con los mormones. Lo único que tienen que escuchar es las escrituras, todo en relación a Cristo Jesús. Pero si puede uno venir y condensar todo eso, así como lo predicó Pedro en Hechos 2, en Hechos 10, así como Pablo lo explica en 1 Corintios 15, del 1 al 4, bien simple. Estas personas, una vez que escuchan el Evangelio, ¿qué quiere el Señor? El corazón de nosotros. Entonces un día el Señor, ¿cuánto tiempo tiene esa persona encorvada? 18 años. Cristo la sana. ¿Cuánto tiene esta persona aquí? 30 y tantos años, creo que 38 años. Uno que estaba, que no podía caminar. El Señor nos levanta cuando Él quiere. Pero ¿a poco el Señor no puede mandar a un predicador para predicarles el Evangelio, para que entiendas el Evangelio y el Señor te levante? Si no fuera así, entonces ¿para qué nos mandaba a nosotros? No, otra vez, no maldecirás al sordo, o al que no quiere escuchar no hay que maldecirlo. Y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Fíjense lo que dice Jesús en Lucas 9, 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron. Nosotros venimos, predicamos el Evangelio y no nos reciben. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahorita yo les mencionaba acerca de 3 personas. Estas personas son malditas. ¿Okay? Ya hay maldición. Entonces, Pablo, en 1 Corintios 5, que está una persona que decía creer el Evangelio, pero resulta que no estaba dando fruto. Esta persona andaba con la mujer de su padre. Imagínate. Pablo entregó a esta persona a Satanás para perdición de la carne. Es lo que yo estoy haciendo.
yo estoy entregando a estas tres personas a Satanás, al padre Luis Toro, a Joel Austin y a Cash Luna, para perdición de la carne. Pero vayan y vean el contexto de lo que dice Pablo. Pero en el día del Señor, su espíritu es salvo. Vayan y lean 1 Corintios 5. O sea, como andan enseñando mal y andan negando a Cristo, la ira le pertenece a Dios. ¿Ok? Pero también tenemos la autoridad para poner ejemplos, para que la gente tenga temor de Dios. Eso es para perdición de la carne. Les va a ir mal. Les va a ir mal. ¿Por qué? Porque andan enseñando mal. Porque están llevando a muchas personas a la perdición, al hoyo. Ese hoyo, que es un abismo, es grande, está en el Apocalipsis. ¿Okay? Entonces, fíjense bien, Salmos 146:8. ¿Quién es el que abre los ojos? Que Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que son justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 1 y 2. Entonces Jehová ama a los justos. Cristo ama a los justos. Señor, te pido, Padre, por estos que tú me das. No te pido por todos, dice él. Él no pide por todos. Si tú encuentras tropiezo en Cristo, tú no mereces a Cristo. O estas personas que no quieren escuchar, bueno, que dejarlas, están siendo, van a ser humilladas. Isaías 35, 1 al 8. Hay obviamente muchas profecías, pero esta es en relación a lo que estamos hablando. Isaías 35 del 1 al 8. Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Está profetizando la gloria de Cristo. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Toda persona que sufre está dispuesta para escuchar el Evangelio. Nuestro mensaje es siempre, hermano, hermana, no tema. No tema, el Señor está con nosotros. Entréguele su corazón a Cristo Jesús, a nuestro Padre Dios. Crea el Evangelio. Cristo nos justifica para con nuestro Padre Dios. No trate de ganárselo ya más. Acepte el hecho de que ya Cristo pagó nuestras ofensas. Es suficiente. Entréguele su corazón al Señor. Dele gracias Cristo Jesús, por su obra, Señor. Gracias, Señor. Guíeme, condúzcame y ya deja que Dios obre en ti. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. ¿Cuándo son abiertos los ojos de los ciegos?
cuando te das cuenta que no hay nada que puedas hacer para ganarte el favor de Dios, sino el creer, sino la fe. Esto no es difícil, hermanos. Cristo, este es el verdadero ministerio de la reconciliación. No es que vaya y te confieses con un sacerdote, no. Es que reconozcas que eres pecador y que es Cristo el que te limpia de todo pecado, así como está en la ley. Él es el becerro, Él es el cabrito, Él es la oveja sin mancha que fue sacrificada por nosotros para perdón de pecado del pueblo. Ese es el ministerio de reconciliación. Entonces tú simplemente dices, ay Señor, yo soy pecador, Señor, yo lo reconozco. Pero le doy gracias por Cristo Jesús, mi Señor, mi Redentor, mi Salvador. Y ya una vez que haces eso, entonces tu fe va a ser probada. Entonces acuérdate que te va a venir la prueba, y en la prueba sigue rindiéndote a Dios. Te viene la prueba, te quedas sin trabajo, no tienes dinero, te van a quitar tu casa y no sabes dónde vas a vivir, y esa es una prueba. Padre mío, hágase su voluntad. Yo soy débil, pero con usted soy fuerte, Señor. No estoy aferrado a mi casa, no estoy aferrado a mi cuerpo, a mi salud. Hágase en mí según su voluntad, Padre, y deja que Dios obre. Si te quedaste sin dinero para darle de comer a tus hijos, Dios va a obrar. Si te van a sacar porque no tienes para pagar la renta, para pagar la hipoteca de tu casa, Dios va a obrar. Pero tú ríndete. Ahora, ¿y qué pasa si en realidad te sacan de ahí? Tú ríndete a Dios, sea lo que sea, ríndete a Dios. Okay. No quiere decir que Dios te va a dejar tu casa. Yo no sé, o sea, yo simplemente te digo, tú ríndete a Dios, deja que Él obre, y hacia donde Él te va a llevar, te va a ir mejor. ¿Ok? Te va a ir mejor. Pero ríndete a Él. Decídalos de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. Cristo es el manantial de vida. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El andar caminando en el Señor, en espíritu y en verdad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por torpe que sea. Señor, gracias por Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús, Señor, por llevar usted, Señor, mi pecado, mi iniquidad, mi maldad. Gracias, Señor. Tú mantente ahí. Mantente ahí. No te salgas de ahí, no quieras después venir y presumir las obras que tú haces. Es Dios obrando en ti, eso acuérdate. No te salgas de ahí, por muy torpe que seas, no te salgas de ahí. El Espíritu Santo te va a ir llevando. Isaías 56:10. Sus atalayas, eso en el tiempo de Isaías, las personas andaban predicando cosas no de Dios, sino de ellos mismos. Entonces, los atalayas que tenían que estar dando el mensaje de Dios andaban
andaban contando sus mismos sueños mundanos, o sea, pura vanidad. Eso dice Isaías, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. O se fijan, la ignorancia es parte de la soberbia, del orgullo. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Cristo le dice a sus discípulos, estén despiertos, o sea, en la palabra de Dios y en su Santo Espíritu orando. O sea, si tú estás leyendo, estás estudiando la palabra de Dios y estás orando, estás en comunión con el Padre a través del Espíritu, tú estás despierto. Pero ¿qué pasa si descuidas eso? Entonces vas a andar soñoliento, andas durmiendo, o sea, vamos a andar en el mundo, mirando televisión, películas, o sea, descuidando la palabra de Dios. Hermanos, eso es para todos, para todos. Mateo 9:27 al 31. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Fíjense bien. ¿Creéis que puedo hacer esto? O sea, aquí tiene que haber fe. ¿Okay? Si tú de veras crees que Jesús es el Hijo de Dios y que Él pagó por tus culpas, se te van a abrir los ojos. ¿Quién te los va a abrir? Cristo mismo. Cristo mismo. Mateo 15 del 1 al 20. Fíjense bien, aquí esto es falsa doctrina, ¿ok? Falsa doctrina. ¿Cuál es el ejemplo de la falsa doctrina? Los escribas, los fariseos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Dicen muchos, ¿por qué ustedes quebrantan la tradición de nuestros padres? Nuestros padres siempre han ido a misa, se confiesan, esa es la tradición. Ok, en este caso dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. En la ley decía que había que lavarse las manos, pero como ellos no entendían, porque la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales, ellos pensaban que por lavarse las manos eran más puros, cuando en realidad lo que Dios les estaba diciendo, tengan limpias sus manos. O sea, no anden criticando, no anden condenando, no anden juzgando. Tengan limpias sus manos, no anden apuñalando, no anden matando. Pero ellos no lo entendían. Es obvio, porque ellos eran carnales. Así como una persona carnal nunca va a poder entender las escrituras. ¿Ok? Entonces Cristo lo explica. Y él mismo dice, cómo es que son las manos manchadas con sangre. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Cristo no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Entonces en la doctrina te dicen, si no vienes a misa te vas a ir y te mueres, te vas a ir al infierno. También ahí cabe. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente.
Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, ahí está. Si hay algo, si hay algo que hacen las personas que enseñan mal, es que son hipócritas. Andan predicando los 10 mandamientos. A la gente, toda la gente que predica la ley para salvación o para justificación, yo le digo, tú ya no pecas. Oh, pero tú quién eres para juzgarme. Bueno, pues tú andas predicando los 10 mandamientos, andas juzgando con la ley. Cuando la palabra de Dios dice que todos pecamos, entonces, ¿tú ya no pecas? Claro que sí, entonces no seas hipócrita. Entonces, ¿por qué tú predicas los 10 mandamientos cuando tú ni tú mismo los cumples? No seas hipócrita. No seas hipócrita cuando vas con los homosexuales y les condenas porque dice, todos los homosexuales se van a ir al infierno. Sin entender, sin entender lo que Pablo está diciendo. ¿Okay? Cuando nosotros vamos al mundo, hay que predicar el evangelio. ¿Okay? Una persona que cree el evangelio, Dios le abre los ojos del entendimiento. Entonces, como Dios les abre los ojos del entendimiento, si una persona que es homosexual o que anda practicando la homosexualidad, no que sea homosexual, sino que anda practicando la homosexualidad, así como cualquier persona puede andar practicando robando, cuando puede andar practicando el adulterio, cuando puede andar practicando la avaricia, que es idolatría, es lo mismo. Dice Pablo, no erréis. O sea, no, ¿cómo vas a andar? O sea, Dios te tiene que abrir el entendimiento. Pero si tú todavía andas ciego, muy probablemente prefieres el mundo y no a Cristo. Dale, hijo mío, tu corazón a Cristo y vas a ver cómo tú en realidad vas a ser feliz. Dios te va a quitar esos pensamientos. Dios te los quita. Cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. Eso quiere decir que a un homosexual ya no le van a gustar, por ejemplo, a un hombre ya no le van a gustar los hombres. Le van a seguir atrayendo. Pero ya el Espíritu de Dios va a poner en él el rechazar el pecado. Así como a una persona, a mí me siguen atrayendo. Yo veo una mujer, digamos, yo veo una mujer alta, con figura, a mí me atrae. A mí todavía me atrae. Entonces, ¿qué debo de hacer? El Espíritu Santo no me va a estar diciendo que hacer la mía. No. Entonces, he ahí la guerra, he ahí la batalla. Entonces, si nosotros soportamos la tentación, porque tampoco vamos a ser tentados más allá de lo que nosotros podamos resistir, entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar, que nos va a ayudar a ya no pecar más, a no regresar al mundo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dame, hijo mío, tu corazón. Pero su corazón está lejos de mí. No le han entregado su corazón. Son idólatras. Prefieren el mundo. Pues en vano me honran con labios. Enseñando, fíjense bien, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, que se lavaron las manos. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, oigan y entiendan. Lo que entra en la boca no contamina al hombre. O sea, si tú te comes un perro, tú no te contaminas espiritualmente. Si tú te comes un camello,
O sea, si tú agarras un camello, lo matas y te comes la carne de camello, no eres impuro espiritualmente. Si alguien se come las ratas, no es impuro. Mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, lo que sale de la boca. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejarlos, son guías, son ciegos, guías de ciegos. Ahora, ¿quién puso al guía de ciego? Dios mismo. Dios mismo. Hay falsos profetas. ¿Quién los puso? Dios mismo. Para que se vayan todos los que prefieren. O sea, hay gente que prefiere sentirse orgullosa. Yo sí voy a misa, yo sí me confieso, yo sí hago esto, yo sí rezo todos los días. Yo rezo todos los días. Yo voy a la congregación todos los días. Yo diezmo, yo soy bueno. O sea, por Dios. Dejarlos. Ahora, yo estoy diciendo, ¿acaso que no hagan obras para Dios? No estoy diciendo eso. Yo les digo, la verdadera congregación es que comamos, compartamos con los pobres. Hermano, véngase, lo invito a comer, porque es el cuerpo de Cristo. Y si hay palabra, Dios usa a personas para que se predique la palabra de Dios, otros para que el Espíritu de Dios también tiene palabra. No nomás es una persona la que le da palabra. El Señor puede poner a 2 o a 3 personas. Respondiendo Pedro: Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: Explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿También ustedes están aún sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? O sea, se convierte en popó. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Aquí está, lavarse las manos, aquí está. No te manches las manos con homicidios, con adulterios, con fornicaciones, con hurtos, falsos testimonios, con blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. O sea, no te manches tus manos con estas cosas, que no salga de tu corazón esto. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mateo 23, del 23 al 28. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. La justicia, el evangelio; la misericordia, tener misericordia. En lugar de condenar a las personas, hay que tener misericordia predicándoles el evangelio. Y la fe en Cristo Jesús. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer, ¿qué? Diezmar la menta, el eneldo. Bueno, hermano, pero ya no estamos bajo la ley. Toda la ley en esta sola frase se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es dar diezmo? Estas son las obras. Hermano, lo invito a mi casa. Véngase a comer. Tráigase su familia. Ay, hermano, me da vergüenza. Es más, yo voy a su casa. Ay, también me da vergüenza. Ok, ¿qué le da menos vergüenza? Que yo vaya a su casa, que usted venga a mi casa. No, casi siempre. Pues mejor yo voy a su casa. Véngase pues. Los invito a usted y su familia. Vénganse a mi casa. Los invito. Esto es diezmar la menta, el eneldo y el comino. Esto es amar a mi hermano, a mi hermana.
Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¿Cómo lo limpia? En este caso, el fariseo y el escriba, lo único que tenía que hacer es: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, y aprender de él. Pero ellos no creyeron en Cristo Jesús. Que para nosotros, ¿cómo lavamos el vaso, los platos? ¿Cómo lo lavamos? Padre mío, yo soy pecador. Así como estaba un publicano y estaba un fariseo. Decía el fariseo: Señor, te doy gracias que no soy como este publicano y ratero, nos cobran de más. Dice: yo diezmo, yo ayuno, Señor, 2 veces por semana, yo hago muchas obras, Señor. Hago esto y esto y voy a misa, me confieso, comulgo, rezo, hablo en lenguas. Eso le dan ganas de vomitar al Señor. El otro ni siquiera levantaba la cara, el rostro. Padre, perdóname, Señor, que soy pecador. Se golpeaba el pecho. Así de simple, así de simple. Hay que reconocernos que somos pecadores. Gracias, Señor, por limpiarnos con su sangre, Señor. Gracias, Señor. En eso hay que reconocernos pecadores. El que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vas a ir a confesar tus pecados cuando sigues pecando? Eso también es ser hipócrita. Ay, sacerdote, padre, acúseme, padre, que fíjese que robé, adulteré, y luego a las 2 semanas vas y confiesas lo mismo. Hipócrita, ¿no te has arrepentido? Pero si tú te reconoces pecador y le das crédito a la sangre del Cordero, que ese es el verdadero ministerio de la reconciliación: Padre mío, perdóneme porque soy un pecador, Señor. Vivo en adulterio, Señor. Soy un mentiroso, soy un ratero, Señor. Usted lo sabe. Perdóneme, Señor. Y tú te rindes a Él. ¿Qué hace el Señor? Viene y pone pensamientos para que ya no robes, para que ya no adulteres, para que ya no lo sigas haciendo. Pero es Dios el que lo hace, no tú. Ahí cuando eres débil, se manifiesta el poder de Dios, y lo que tú pensabas que era difícil, pero es que si no robo, ¿cómo le voy a dar de comer a mis hijos? Ahí donde tú eres débil y tú dices: Señor, no más, ya no quiero, Señor, ayúdeme. Deja que el Señor obre, y el Señor te salva. Esa es la salvación, hermanos. Esa es la salvación. El Señor nos saca de ahí, de la esclavitud del pecado. El predicar la ley, hermanos, el que predica la ley para justificación, para maldición, para justificación y salvación, es maldito. Así como está en Deuteronomio, en Levítico, y también lo dice Pablo, Romanos 2, 17 al 29. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Aquí está hablando también de los 10 mandamientos, ¿ok? Y te glorias en Dios. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos. Este es en contra de toda la doctrina católica, ¿ok? Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley, en los 10 mandamientos, la forma de la ciencia y de la verdad.
Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿te fijas? Te jactas. Con infracción de la ley, deshonras a Dios. Stop. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los que predican la ley avergüenzan, nos avergüenzan a nosotros y avergüenzan a Dios. ¿Por qué? Porque predican que ya no pequen y ellos pecan. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero aquí Pablo está hablando de la circuncisión del corazón. Y aquí está. Pero si eres transgresión de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda, ¿qué? Pero guarda perfectamente la ley. Entonces se puede guardar perfectamente la ley. Sí, aquí está. Por ejemplo, el judío les hacen la circuncisión a los 8 días que nacen. Les quitan el prepucio del pene. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Que eso es una sombra y figura de la circuncisión del corazón. ¿Cómo es circuncidado nuestro corazón? Con el Evangelio y recibiendo el Espíritu Santo por creer el Evangelio. Pero guarda perfectamente la ley escrita en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, el Espíritu Santo, hermanos, te condenará a ti. Que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Dios no tiene en cuenta los pecados de la carne en nosotros, porque Él sabe que somos débiles. Pero lo espiritual es fuerte. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, el Espíritu de Dios es la ley escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en nosotros, somos salvos. ¿Cómo Dios va a condenar? ¿Cómo Dios va a condenar al Espíritu de Dios que está en nosotros? Entonces la carne lleva en sí el castigo, pero no la ley escrita en nuestra ley, en nuestra mente y en nuestro corazón. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, en el prepucio, sino que es judío el que lo es interior, el que recibe el Espíritu Santo. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, nosotros, para no andar ciegos, debemos de creer el Evangelio y no salirnos del Evangelio. Pablo dice, yo predico el Evangelio. Dice, pero me debo de cuidar, no vaya a ser que yo siendo heraldo para los que no han creído y creen, y yo me vaya a perder, ¿no? Yo me voy a salir de ahí. No vaya a pasar eso. O sea, me debo de guardar de que yo soy pecador, pero soy justificado por fe en Cristo Jesús. Entonces, como ya somos justificados en Cristo Jesús, ¿voy a seguir pecando? Claro que no. Pero ya el Espíritu nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda, nos da pensamientos.
la mente de Cristo para que ya no estemos en esas cosas. Eso lo hace Dios. ¿Ok? Entonces, denle la gloria a Cristo Jesús. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.